Perfecto, pues yo creo que poco a poco se irá conectando seguro gente. Ya estamos en directo, ¿vale? O sea que, si os parece, voy a ir presentando un poco la charla y empezamos ya a comentar, ¿vale? Bueno, bienvenidos a esta nueva charla y gracias por acompañarnos hoy. En esta ocasión, en el diseño de esta charla, queríamos, sobre todo, que fuese dirigida a aquellas personas que de una u otra forma le guste o les atraiga el yoga. Tanto que sea de interés para los principiantes, que sientan curiosidad por saber más sobre el yoga, como para los amantes del yoga con más experiencia o que lleven pues más años, ¿no? Yo, en mi caso, soy de los primeros, de los que siente una gran curiosidad por el yoga y para ayudarnos, por tanto, en este viaje, pues sí que nos acompañan, pues creo que no podemos tener mejores invitados que Nani y que Aritz. Ambos son amantes del yoga, ambos tienen un recorrido y una experiencia enorme, pues dentro de lo que es el yoga, la meditación y los diferentes estilos del yoga y bueno, y son profesionales también de ello. Agradecerles sobre todo su participación porque en el momento de hacerles la propuesta de esta charla aceptaron encantados los dos, sobre todo al tratarse de una oportunidad pues para ayudar y dar a conocer pues un poquito más este mundo, ¿no? Tenemos además la suerte de que tanto Aritz como Nani ambos imparten actividades en nuestro club. Pero además tienen un largo recorrido profundizando de forma personal en los diferentes caminos que ofrece el yoga, así como de forma profesional, pues en diferentes escuelas. Entonces, bueno, creo que nos van a poder dar una visión enorme. Os presento, para que tengáis referencia, a Nani. Bueno, le conocemos como Nani, ella es Natalia Montero, Nani o Kali Devi, que también se le conoce en el mundo del yoga, es formadora de yoga integral en la escuela Mahashakti. Corrígeme, Nani, ¿está bien? Mahashakti, sí. Perfecto. Es responsable del área del yoga con columpio y acroyoga y es profesora también de yoga pre y posparto. En el caso de Aritz, bueno, esto es su currículum relacionado con el yoga, pero sí que tiene mucha más experiencia profesional dentro del mundo de la actividad física y de la enseñanza. Aritz Azcue, es profesor de yoga y meditación en el Club Natación Santa Olalla. Aparte, bueno, en todo lo que es yoga de adultos, pre y posparto y además es orientador en crecimiento personal y flores de Bach. Como decía, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que la charla va a ser de lo más interesante y tengo ya muchas ganas de abordarla. Como decía al principio, a diferencia de otras charlas quizás más específicas y orientadas a personas con más experiencia, me gustaría enfocarla como un recorrido, ¿no? Desde la persona que quiere empezar y siente curiosidad por saber más sobre el yoga, como es mi caso, y la idea es ir profundizando más a través de vuestra experiencia, ¿no? A través de los beneficios que aporta el yoga, los diferentes estilos de yoga, hasta ese impacto que llega a tener esta disciplina pues, en ese crecimiento personal, ¿no? Que da un poco título a la charla. Quería empezar a preguntaros, tanto a uno como al otro, ¿cómo descubristeis el yoga y cuánto tiempo lleváis practicándolo? Si eso empieza tú, Nani. Bien. En mi caso, descubrí el yoga pues con 23 años. Hace exactamente, pues tengo 43, pues 20, ¿no? Y fui atraída por el yoga pues en busca, como yo creo que como nos pasa un poco a todos, ¿no? En busca de una verdad mayor sobre mí misma, ¿no? Y también como una alternativa, vengo del mundo físico, como sabéis, los que me conocéis, los que me conocéis, y como una alternativa a, digamos, a complementar esa parte física, ese mundo físico en el que siempre estuve presente, tanto a nivel profesional como amante, ¿no? Del deporte.
un poco como para compensar. No sabía muy bien cómo ni por qué era atraído por ello, pero me sentía atraída. Entonces, enseguida busqué y bueno, pues hace 20 años pues ibas como todo, ¿no? Vas como queriendo encontrar a través de los diferentes estilos de yoga que hay. Fui atraída por entonces por el Ashtanga Yoga y luego transité, bueno, pues muchos estilos como tiene el yoga hasta que actualmente pues estoy en el yoga integral. Un poco el resumen, ¿eh? El resumen. Aritz, en tu caso. Bueno, mi caso fue un poco particular porque mi primer contacto con el yoga fue en un país exótico, pero no tiene nada que ver con la India, porque fue el contacto en Nicaragua y el contacto se debió a un malestar personal tremendo, ¿no? Entonces, bueno, empecé a buscar cosas que me sentaran bien y el yoga fue una de ellas que me ayudó, ¿no? Luego sí, si tanto me gustó, me imagino que quiero suponer que, como dice Nani, también había un anhelo. Es decir, eso que me pasó fue como una especie de accidente, entre comillas. Bueno, de casi manera fortuita que entro en contacto con el yoga por pura necesidad. Y sin embargo, si después de tantos años, porque esto también fue hace, pues yo qué sé, era el 2002 o algo así, ha llovido un cuanto, ¿no? Si todavía sigo en ello es porque también, como dice Nani, había algún anhelo de algo más. Tiene que haber algo más, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, desde hace un buen tiempo, un cacho de tiempo. Qué bien. Siguiendo, ya que estás hablando, Aritz, ¿cómo describirías qué es el yoga para alguien que no sabe nada sobre él? Tiene curiosidad, pero no entiende muy bien qué es el yoga. ¿De qué forma se podría describir? Hombre, es una pregunta muy oportuna. Te lo digo porque cuando yo empecé también a buscar esto del yoga, joder, había tantas cosas, tanta información que es importante que ya desde el comienzo sepas de qué estamos hablando cuando hablamos de yoga, ¿no? Lo más habitual es que aquí conozcamos lo que es la parte de las técnicas, ¿no? Lo que pasa es que yo en clases suelo insistir bastante en hacer una separación o, bueno, una explicación de lo que es el yoga, atendiendo los dos significados que tiene la palabra yoga, ¿no? Uno de los significados es el para qué, ¿no? El yoga es una unión. Hace referencia yoga, la palabra yoga, y ya veis que en castellano tenemos una palabra que es yugo. ¿Un yugo qué hace? Une dos piezas, ¿no? Bueno, pues el yoga, yugo tiene el mismo origen que la palabra yoga, en el sentido de unión. Unión con uno mismo, con la esencia de uno mismo, lo que en yoga llamamos el ser, o también la unión con el cosmos. Y luego también, que es lo que más se conoce, aquí habitualmente cuando hablamos de yoga, realmente lo que hacemos referencia es a las técnicas de yoga, es decir, todas aquellas técnicas, métodos, etcétera, etcétera, ese conjunto de técnicas que utilizamos precisamente para llegar a ese estado de yoga, ¿no? Algo más elevado. Es decir, esto sería el cómo, las técnicas serían el cómo, ¿eh? Entonces, bueno, aquí lo habitual es que conozcamos el cómo, ¿no? del yoga, pues las técnicas. Lo más conocido, las asanas, las posturas, ¿no? Que toda la gente piensa que para hacer yoga hay que ser flexible, que tal, porque ven fotos de posturas, ¿no? Bueno, eso es una parte, pero también tenemos técnicas de respiración, también tenemos técnicas de relajación que suelen causar furor al finalizar la clase. También tenemos gestos que hacemos con las manos o con el cuerpo que se llaman mudras. Y bueno, hay un montón de técnicas, sí. Así, muy bien, yo creo que a lo largo de la charla iremos desmenuzando un poquito todo esto. Nani, te quería preguntar a ti, bueno, ya cada vez existe más estudios que evidencian, muchas veces se relaciona pues más quizás el yoga con la parte más espiritual y demás, pero realmente ya hay muchos estudios científicos que evidencian todos los beneficios del yoga. Pero, de forma resumida, ¿cuáles son los principales beneficios que se va a encontrar el que se inicie en el yoga? Y, lógicamente, a lo largo de su práctica. Sí. Bien, como dices, los beneficios ya están constatados a día de hoy, ¿no? A nivel científico. Y, bueno, podría estar aquí hablando mucho tiempo sobre los beneficios, ¿verdad, Arix? Pero, para resumir, bueno, como bien decía Arix, dentro del yoga es importante definir que hay
una parte Hatha Yoga, que esa parte además está compuesta de seis mismas partes, ¿no? Una de ellas, la más evidente, sobre todo aquí en el occidente, lo que más se ve es el asana, ¿no? Las posturas, bien conocemos. Todo esto es un medio, ¿no? Para llegar al fin, que es la parte de Raya Yoga, la parte meditativa, digamos, donde culmina, ¿no?, la práctica. Entonces, digo esto porque es importante definir que dentro de la parte Hatha Yógica, principalmente que está el asana, las posturas que hacemos en las clases, pues imagínate, ya solo hablando del asana hay un montón de beneficios a nivel físico, a nivel orgánico, ¿no? Como puede ser, pues, la flexibilidad, a nivel articular, de columna, los beneficios, ¿no?, que podemos constatar cualquier persona que empieza ya a practicar con dolores de... Es que te lo recomienda el médico, además. Váyase a hacer yoga, ¿no?, para la espalda. ¿Cuánta gente viene al yoga por la espalda, ¿no? Y es así, se recupera por sus grandes beneficios a nivel musculoesquelético, a nivel, bueno, pues físicos, ¿no? Y luego eso se consigue mediante la parte hatha yógica, muy evidente las posturas en asana. También la parte pranayama, la respiración, pues solo el hecho de aprender a respirar, a reeducar la respiración, que es curioso, pero nacemos sin una conciencia de la respiración, ¿eh? Por suerte ya trasladamos el yoga a los niños, que me parece que es una joya trasladar esto a un niño, ¿no?, para su crecimiento íntegro. Y bueno, esta parte ya del pranayama, la respiración, pues todos los beneficios que puede tener, ¿no?, el respirar a nivel orgánico. Y luego ya la parte de Raya Yoga como meditación, pues todos los beneficios que puede tener. Fíjate que está constatado que a nivel científico que la meditación, entre muchas grandes cosas como desarrollo de la concentración, de la claridad mental, de la gestión emocional, hace que la materia gris del cerebro no se degrade. O sea, ya hay un montón de beneficios constatados. Y no solo en esta parte física, sino en la parte meditativa, que entraría pues todo lo que concierne al psiquismo, ¿no?, a la mente de la persona. Entonces, podría estar aquí divagando y hablando, y seguiríamos hablando, pero un poco diferenciar esto, que no solo hay físico, es muy evidente, uno empieza yoga y se empieza a encontrar mejor a nivel muscular, articular, las contracturas desaparecen, luego uno sabe respirar mejor y óptimo, por ejemplo, para trasladar al deporte, ¿no? La capacidad respiratoria aumenta, sobre todo la conciencia respiratoria, y esto se trasvasa a cualquier deporte y es increíble, ¿no?, lo que puede llegar a hacer. De hecho, en competiciones de alto rendimiento todo el mundo practica yoga, no solo por la parte física, sino meditativa. Sí. ¿Por qué? Porque esta parte meditativa ayuda pues esa gestión emocional, a todo lo que conlleva, ¿no?, meditar, que grandes beneficios. No sé si esto, como resumen, ¿eh?, porque si no estaría aquí hablando. No, pero yo creo que está súper bien. Hablaste un poquito de lo que aporta cada una de esas partes y yo creo que queda muy claro. Aritz, cuando oímos hablar de yoga muchas veces, pues oímos hablar de lo que ahora comentaba Nani, ¿no? Pues de ciertas posturas, de ese hatha yoga, de ese pranayama, las respiraciones, la parte más de meditación. De forma, incluso si alguien se quiere apuntar al yoga, tiene un montón de dudas, porque hay veces que ves la actividad y va acompañado. Aquí se hace más de esta parte o de esta otra. Entonces, de forma resumida, para alguien que empieza el yoga, ¿qué se puede encontrar? Antes decías tú, claro, hay gente que a lo mejor le echa para atrás y dice, yo no soy nada flexible o yo esto de meditar. Entonces, ¿qué se puede encontrar a alguien que se inicia? Pues seguramente se encontrará con un aspecto de magia y no me refiero de magia del yoga en el sentido de que pasen cosas extraordinarias, ¿no?, ni que tengamos así superpoderes, simplemente que sucede una transformación, ¿no? Cuando cualquiera que sea el estilo de yoga con el que contactes, suele haber una transformación cuando llegas a clase, ¿no? Quiero decir, vas haciendo una serie de cuestiones con la respiración, vas trabajando el cuerpo de una manera determinada,
vas probando también la relajación y luego también depende de cada profesor o profesora los elementos que más potencie, pero bueno, sea como sea, quien entra a una sesión de yoga y quien sale de la sesión de yoga son la misma persona, pero su estado es completamente diferente. Entonces, evidentemente, habitualmente la gente se siente mucho mejor y eso es lo principal que se va a encontrar. Hombre, es verdad que habitualmente el primer contacto con el yoga suele ser a través de una clase de yoga, ¿no? Y bueno, muchas veces suele venir por algún tipo de necesidad, la mayoría de las veces de orden muscular, porque duele el cuerpo, la espalda o alguna cuestión así. También constato que mucha gente entra por la cuestión del estrés, ¿no? Pero bueno, lo más habitual que se va a encontrar en estas clases va a ser un conjunto de técnicas con las que de alguna manera va a poner, entre comillas, en orden los tres aspectos de su personalidad. Encontrará técnicas que le ayuden a trabajar su cuerpo físico para que el cuerpo físico, como decía Nani, pues bueno, vaya teniendo una serie de beneficios en cuanto a movilidad, de contracturas y demás. También se encontrará con técnicas que le ayudarán bueno, a mantener las emociones más serenas. No digo que las emociones desaparezcan porque eso sería un equívoco, pero sí por lo menos que las emociones dejen de estar tan presentes. Y también se encontrará con técnicas para trabajar la concentración mental, ¿no? Porque yo alucino. Muchas veces hasta cuando veo a una alumna, a un alumno, muchas veces ya solamente por su cara me doy cuenta de que aunque esté haciendo respiración, aunque esté haciendo asanas, solamente por el gesto de su cara me doy cuenta de que su cabeza en esos momentos va a 1000 revoluciones por hora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a tener, ¿no? Ese conjunto de técnicas, ¿no? Luego es verdad que el estilo o la manera de cada profesor, de cada profesora, enfatizará más bien la parte de respiración o bien la parte de más física, en fin, eso ya también depende de cada profe, ¿no? Bueno, es también verdad que mucha gente, bueno, no tanto, pero también se acerca la gente al yoga a través de la meditación. Y esto es una cosa muy curiosa porque habitualmente la gente que entra en contacto con la meditación lo hace precisamente, sobre todo por el estrés mental que suele tener, ¿no? Porque quiere bajar las revoluciones de la mente, ¿no? Quiere que la mente no esté ya tan dispersa y tan rayada, como se suele decir de manera coloquial. Y es curioso porque con la intención de aquietar un poquito la mente se encuentran con la técnica suprema del yoga, ¿no? La técnica superior, lo que Nani decía, el Raya Yoga, la parte meditativa, ¿no? Y no sabe, todavía no sabe que cuando entra en contacto con la meditación, se le está abriendo de par en par una puerta a un conocimiento profundo de sí mismo, si la quiere abrir. Pero ahí está la oportunidad, ¿eh? No solamente de calmar la mente, ¿no? Sino todo un vasto conocimiento sobre uno mismo, sobre su cuerpo físico, cómo funciona, sobre sus emociones, sobre su mente y cómo la posibilidad de ir trascendiendo todo eso para llegar a estadios más superiores del yoga, ¿no? Vamos, como ves, Javi, se pueden encontrar con un montón de cosas, pero todas muy interesantes, la verdad. Yo creo que lo definías bastante bien al principio, ¿no? Al decir que el que entre en esa primera clase de yoga, al acabar la clase va a salir diferente, de una u otra forma, pero yo creo que es una de las partes que más llama la atención, ¿no? Al primer practicante, a que se va para casa diferente. Y es lo que sin saber muy bien a lo mejor por qué al principio, pero bueno, pues de una u otra forma, por encontrarse por sí mismo, por el hecho de respirar, por una serie de cosas, pues se encuentra mejor. Bien, hablabas antes, Nani, sobre el yoga en los niños. Vemos la riqueza que tiene el yoga, pero ¿para quién está especialmente dirigido? Si es que está especialmente dirigido para alguien. ¿Y es apto para todas las edades o niveles? El yoga es un regalo ancestral que, bueno, no hemos dicho, pero consta ya de más de 5.000 años, ¿no? Y como regalo ancestral es para todo el mundo, es para la humanidad.
porque algo muy importante es, nosotros hacemos yoga no para nosotros, hay una consecuencia, perdón, en nosotros, pero realmente no sé si piensas así, Arix, es para la humanidad, para el bien de la humanidad, para la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, imagínate, diciéndote esto, es para todo el mundo. O sea, para un niño, para una abuela, nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿no? Y puede empezar todo el mundo, tanto a esa parte práctica como meditar. Como decía Arix, si empiezas ya, esa gente que es atraída por la meditación, y empieza, pues, por decirlo de alguna manera, por el núcleo, ¿no? Porque realmente abres una puerta, como dice Arix, a ese potencial interno, porque al final el yoga como método, con todas las herramientas, ese método de conjunto de herramientas, hatha yógicas, meditativa, raya yoga, lo que consigue es despertar el potencial del ser humano y la evolución. Promueve la evolución del ser humano. Entonces, imagínate esta herramienta para un niño. De hecho, también hay constatados que si todos los niños a partir de 8 años, que se considera, bueno, pues esa edad puede ser antes también, desde bien chiquitos, 3 años, mediante el juego, sería un yoga, pues, impartido mediante el juego, ¿no? Desde pequeñitos. Pero ya desde los 8 años se considera que si todos los niños meditásemos, habría un cambio evolutivo. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque si todo este conjunto de herramientas como método, que es el yoga, de autoconocimiento, desde pequeños ya lo desarrollamos, lo integramos, pues nuestra evolución será mucho más rápida, el crecimiento personal, evolución de toda una humanidad. O sea, es algo muy serio, ¿eh? Entonces, desde mi punto de vista, es un regalazo. Pero esto no quiere decir que una persona mayor no pueda empezar. Por supuesto que sí. O sea, todo el mundo. Incluso, como dice Arix, a lo mejor no se atraída por esa parte física, porque dice, va, es que esto de la asana y tal, que bueno, para nada, porque se pueden hacer niveles. El yoga se adapta a la persona. Eso tiene que quedar muy claro. Se adapta. Siempre va a haber una parte física que se adapte, incluso meditativa, porque meditar es fácil, si se dan las herramientas oportunas para cada persona. Pues con esto concluyo de que es para todo el mundo y para la evolución del mundo. Me parece súper interesante la parte, sobre todo infantil, ¿no? Que como una parte más de la educación integral de niños, sobre todo, no solo a nivel físico, sino el hecho de poder, de esa conciencia, ¿no? De ser un poquito más consciente que bueno, muchos de los problemas de los que se habla hoy en día a nivel de adulto es problemas a nivel de inteligencia emocional, ¿no? No saber manejar emociones, no saber de profundizar de qué me está pasando y demás. Entonces, bueno, coincido contigo que, sobre todo pues por experiencia mía en el trabajo con educación física y con los niños, que me parece una parte súper interesante para trabajar a nivel infantil. Y después hablamos también de niveles, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor lo relaciona más con estiramientos, con flexibilidad, pero yo tuve la oportunidad de tocar, de probar algunas cositas en las que el nivel de exigencia física es exagerado. Y el nivel de exigencia técnica en algunas disciplinas, que me consta que a ti te gusta mucho, Nani, pues también, sobre todo el acroyoga o el yoga columpio. O sea, que hay un montón de estilos. Y ahí introduzco un poco la siguiente pregunta. En vuestro caso, ¿qué estilo es el del yoga es el que más os atrae o disfrutáis? Bueno, empiezo. En mi caso, he transitado por muchos estilos. Como dije antes, fui atraída por el Ashtanga, que es así como muy dinámico. Luego me di cuenta que ya bastante tenía con el deporte, la pasión por el deporte en muchos ámbitos de él y también como profesional. Y buscaba como algo más de calma, ¿no? Y bueno, pues realmente el yoga integral,
que es la escuela a la que pertenezco ahora, Mahashakti, pues digamos que cubre, ¿no?, esa parte, porque es un yoga pues completo. Hay muchos estilos de yoga, por ejemplo, que hacen mucho hincapié en la parte hatha yógica y digamos que se centra más en asana, respiración, relajación y está, ¿no? Y digamos que el yoga integral no contempla hacer la parte hatha yoga sin la meditativa. Todo es un conjunto, ¿no? Uno es un medio para llegar a un fin, ¿no? Concluyo con esto diciendo que realmente si tengo que elegir y posicionarme, me quedo con el yoga integral, porque realmente es lo que me ha transformado a nivel interno, ¿no? Lo que ha hecho, como decía Arix, que abra esa puerta interna del corazón y que descubra lo mejor de mí misma y para poder compartirlo con el mundo. Pero luego es verdad que en estilos, dentro de estilos, el columpio, lo que se conoce también como el yoga aéreo, de hecho creo que aquí se ve las telas que tengo en casa, que tengo telas y pues el columpio es esta parte donde hacemos, sobre todo son telas o de paracaídas o como veis aquí tela también elástica y es hacer yoga sobre todo la parte de hatha, ¿no? De asana, muy evidente. Hay gente que se piensa que es muy complejo, pero para nada. Es como decíamos antes, ¿para quién puede ser el columpio? Pues desde niños hasta embarazadas, gente mayor. El caso es que el yoga se adapta a la persona, a sus necesidades, ¿vale? Con el acroyoga es verdad que aquí el nombre ya lo indica, acrobacia con yoga. Entonces aquí sí que va a haber un componente acrobático, ¿no? El acroyoga son 3 personas, incluso varias, en el conjunto de la acción se suele dar, es como una comunidad practicando, compartiendo, y ahí sí que hay esta parte acrobática mezclada con la esencia del yoga, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, se parte siempre de una base. Uno tiene que ser consciente dónde está, ¿no? A todos los niveles, físico y lo que es también mental, ¿no? Para poder ir hacia esa parte más meditativa, quizá. Entonces, sabiendo esto, uno puede acercarse a cualquier estilo y partes de lo básico. Y yo animo a que se quite esa idea de que algo es complejo. Simplemente es dar con el estilo que más nos guste y saber que tienes que partir de la base, como todos hemos partido, independientemente, ¿no? Bueno, de que luego lleguemos a descubrir mucho potencial y lo que en un principio nos parecía difícil, hasta nos puede luego resultar ser muy fácil, ¿no? Y avanzar desde ahí. Qué bien. En tu caso, Aritz, ¿cuál es el estilo de yoga o el que más, más te atrae o que más disfrutas? Bueno, pues lo mismo que dice Nani en el sentido de que, claro, para el que no conoce el yoga, pues habitualmente preguntamos por estilos, porque a la hora de hacer las técnicas se manifiestan de diferente manera o enfatizan más una cosa u otra, ¿no? Pero para mí el yoga es meditación y la meditación es yoga. Quiero decir, para mí no pueden ir por separado, ¿no? En ese sentido coincido plenamente con Nani. Luego ya, con respecto a mi propia práctica personal, bueno, yo lo suelo llamar un hatha yoga clásico, ¿no? Con un esquema sencillo de técnicas de respiración, asanas o posiciones psicofísicas y relajación, a lo cual luego añado también mi propia práctica de meditación, a ser posible una práctica diaria de meditación, ¿no? Y bueno, yo la verdad que para eso soy como bastante pancho, ¿no? En fin, no sé si es una cuestión de naturaleza o no. No soy muy flexible, no soy muy fuerte, entonces yo voy haciendo unas posturas así, cuando estamos haciendo asanas, por ejemplo, cuando yo hago las asanas, pues no me complico mucho la vida, ¿no? Tiro de manual, digamos, de las posiciones más habituales, ¿no? Cuando estoy haciendo las asanas y me gusta eso, ¿no? Hago la posición, me quedo ahí, digo, venga, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Entiendo que a otras personas eso es como que les pone un poco nerviosas, ¿no? Como que, no, yo necesito movimiento. Pues a mí lo que me viene bien es llegar a la fase estática de una postura, quedarme ahí y decir, a ver, ¿cómo está mi cuerpo? Esto tira más, esto tira menos. ¿Por dónde anda mi mente? Digo, uy, montonazos de veces me tengo que decir, aterriza, tío, aterriza, que no se trata de hacer las posturas de una manera
mecánica, ¿no? Yo puedo estar haciendo una postura que me gusta mucho casi todos los días, pero la manera en que lo hago en cuanto a la concentración, ¿no? Y cómo es mi respiración cuando estoy haciendo eso, ¿no? Ya, mi práctica personal es un Hatha Yoga clásico, sencillito, porque lo que dice Nani, ¿no? Es que hay herramientas de todo tipo para todo tipo de practicantes. Yo ahí me encuentro cómodo, ¿no? Habrá gente que buscará otro tipo de experiencias o de posiciones y tal. Yo lo clásico, lo sencillito y ahí a gusto, ¿no? Con esas técnicas, disfrutando. Para mí hay una cosa que es muy importante, Javi, termino enseguida. Que hagas lo que hagas, sea la técnica que sea, disfrutes cuando estés practicando, que la disfrutes. Sí. Muy bien. Aritz, hoy en día podemos encontrar actividades de yoga pues en un montón de sitios, ¿no? En estudios más especializados de yoga, a través de talleres prácticos en los que uno puede empezar, o actividades de wellness. Así ahora, bueno, es una palabra que se está utilizando mucho para este tipo para un montón de actividades, pues en centros pues deportivos, en los que hay un montón de actividades y el yoga cada vez está más presente prácticamente en todo este tipo de centros. ¿En qué se debería fijar una persona para poder seleccionar uno u otro lugar? Bueno, yo lo que tiene que hacer es encontrar un estilo en el que, como te estaba diciendo hace un minuto, un estilo en cuanto a la práctica en la que se encuentre cómoda. La persona tiene que estar haciendo una práctica cómoda, ¿eh? Ojo que la comodidad no quiere decir que estés en tu cuadrícula de comodidad y no salirte de ahí, pero que no sea una matada, ¿eh? Ni las técnicas de respiración te tienen que agobiar, ni las asanas te tienen que agobiar, ¿no? Entonces, porque habitualmente la relajación le gusta a todo el mundo. Vamos, al 99% de la población que viene por clases de yoga le gusta. Entonces, lo primero, busca un estilo en el que te encuentres cómoda como persona. Luego también para mí es muy importante que sea cual sea el estilo que elijas y si te encuentras cómoda en ese estilo, cuál es la relación que estableces con la persona que dirige esa actividad. Si te diriges por lo menos a una clase con un profesor, con una profesora, el feeling, la sensación que tienes en la relación con esa persona, ¿no? Que tiene que haber, bueno, no sé si química, tampoco estoy hablando de amor a primera vista, pero sí que te sientas cómoda también con la persona y con lo que transmite la persona, ¿no? Su capacidad de presencia, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Afortunadamente, la mayoría de los sitios, también en el Santa Olaya, dejamos probar una clase de manera totalmente gratuita, precisamente para que la gente pueda ver si eso que hace, si eso que ha probado, le gusta o se siente cómoda o no. Ya sé que una clase gratis a veces no da mucho de sí, pero por lo menos te permite hacerte una idea, ¿eh? Y yo resumiría eso, que te sientas cómoda con las técnicas, que te sientas cómoda con la persona con la que quien va a dirigir tus sesiones, ¿no? Y bueno, esto muchas veces también tiene que ver, como decía, con la capacidad de presencia de la propia persona que imparte la actividad y su nivel de conocimientos, ¿no? Y bueno, yo personalmente siempre valoré el profesorado que además de las técnicas propiamente dichas, me transmitiera también algún otro tipo de conocimiento, evidentemente siempre vinculado con el cuerpo físico, las emociones y la mente, pero que siempre me han aportado otros puntos de vista o cuestiones que a mí no se me habían pasado por la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo básicamente tiraría por ahí, ¿no? Ir probando. Ok. Y respecto a quien empieza, pero Nani, desde que una persona se inicia en una actividad de yoga, ¿de qué forma se puede ir progresando? O sea, según tu opinión, basada, pues lógicamente, en años de práctica, en el que has ido explorando diferentes estilos, ¿hay un fin último que se deba buscar o alcanzar? ¿Cómo se puede ir progresando y hacia dónde? Bien, como dice Arix, tenemos que encontrar ese estilo, ¿no? Ese estilo de yoga por el que somos atraídos va a estar vinculado, pues, a nuestra forma de ser, ¿no?
Gente muy deportista a lo mejor a priori va a buscar un yoga más dinámico, ¿no? En esa parte sobre todo de asana, de hatha yógica. Luego gente más calmada, más, bueno, más mental, ¿no? Digamos, pues a lo mejor buscará un hatha yoga muy suave y más van a ir directamente van a ir a la parte meditativa, ¿no? En esa demanda. Yo creo que va a depender de esto, del tipo de persona, ¿no? De su sensibilidad, de su vida, de todo, ¿no? Porque como bien decía antes, el yoga se adapta a la persona. Entonces, digamos que un poco internamente somos atraídos por ese estilo de yoga. Y ya dice mucho esto. ¿Por qué? Porque somos atraídos, a lo mejor en un principio vamos a poner el ejemplo, ¿no? Gente deportista, pues busca más esa parte de asana, en hatha yoga, más activa. Pero luego el objetivo, vamos, ancestral del yoga es el encuentro y la realización de la verdad que hay dentro de nosotros mismos y también con lo que nos rodea, ¿no? Y lo que está más allá. Entonces uno va despertando ese potencial casi sin saber que lo está despertando. Toma constancia a través, como dice Aris, del profesor, que con su presencia ya transmite, ¿no? Incluso lo que hay detrás de las palabras suelen llegar muchas veces, ¿no? Porque al final el profesor, esto es muy importante, somos canales de la enseñanza. La enseñanza está ahí y es la que baja, ¿no? A través del profesor y se transmite al alumno. Okay. Bien, pues digamos que el progreso está aquí, ¿no? De una manera que uno es atraído hacia por su sensibilidad hacia ese estilo y luego va despertándose el potencial. A medida que se despierta el potencial, uno internamente pide más, incluso externamente, ¿no? Va indagando, va evolucionando dentro de esa parte hatha yógica, va evolucionando dentro de esa parte de la meditación y hay una evolución de la persona. Está cultivando, fíjate, su vida interior. Esta palabra es un poco como hasta rara, ¿no? A priori. ¿Vida interior? ¿Qué es eso? Pues vida interior es nada más y nada menos que el crecimiento del ser humano, ¿no? Si desde pequeñitos cultivásemos, nos hubiesen enseñado a cultivar nuestra vida interior, imagínate lo evolucionados que estaríamos ahora, ¿no? Pues es un poco esto, no sé si contesté. Ahora comentabas lo de esa evolución personal y bueno, hablamos más llevamos durante este ratito de charla hablando de yoga como actividad, pues a lo mejor en ese tipo de actividades más de wellness, que a lo mejor empiezas en cualquier centro deportivo, pero una vez que ya estás, empiezas a practicar, siempre lo relacionamos su práctica con un impacto en la persona, ¿no? Aparte de los beneficios, con un crecimiento personal. Entonces, os quería preguntar a los dos, en general, ¿de qué forma se consigue ese crecimiento en que lo practica? Y en vuestro caso, y ya a nivel personal, ¿qué os ha aportado a vosotros en este sentido? Bueno, tú mismo, Arix. Bueno, la verdad que el yoga en cualquiera de sus disciplinas sí aporta esa posibilidad, esa oportunidad. Luego dependerá de cada uno si la quiere coger o no. Sí, quiere decir, no es obligatorio crecer cuando haces yoga, pero hombre, es como tener un coche todoterreno brutal y utilizarlo para ir de tu casa a tu trabajo que está a 1 kilómetro. ¿Te vale el coche? Sí, claro que te vale, pero hombre, no estás utilizando todo su potencial, ¿no? Bueno, ahí está, el potencial está ahí. Entonces, luego yo, en mi caso en particular, ¿en qué me ha ayudado? Pues sobre todo, y esto no es una cuestión por haber hecho muchas asanas, por haber hecho muchas técnicas de respiración o por haber hecho relajaciones o meditación. Esto ha sido sobre todo por el conocimiento que he recibido en mi formación como profesor de yoga. El yoga lo que me ha aportado es el sentido de la vida, es decir, ¿para qué estoy yo aquí viviendo esta serie de experiencias, ¿no? Y me ha dado una respuesta. Yo estoy aquí para evolucionar, para crecer, ¿no? Es decir, para aprender.
de las experiencias de la vida y, bueno, aportar algo mejor a mí mismo y al mundo, ¿no? Y en esto coincido mucho con lo que dice Nani cuando estamos hablando del yoga para niños y demás. Claro, la mayoría de nosotros, por lo menos, hemos llegado a este camino de crecimiento. Yo hablo en mi caso y también porque conozco a mucha gente que ha llegado así, ha llegado por haberse metido un tortazo con la vida en algún momento, ¿no? Joder, si pudiéramos evitar ya desde pequeños, ¿no? Llevarnos ese tortazo, pero bueno, en fin, yo creo que eso es lo que aporta el yoga, a mí personalmente, ¿no? ¿Para qué estoy yo aquí en este plano de experiencia, de vivencia, ¿no? En este plano de existencia, para aprender, para evolucionar, para crecer. En tu caso, Nani. Bueno, comparto todo lo que dice Arix. Y el yoga, para mí fue, me atrevo a decir, el mayor regalo de mi vida. Sí, así es. El mayor regalo porque entre muchas cosas, a nivel físico, sobre todo más a nivel mental, ¿vale? ¿Por qué? Porque a través sobre todo de la meditación encontré ese potencial, encontré una mayor verdad sobre mí misma, sobre todo lo que me rodea, y descubrí el propósito de mi corazón. El propósito del corazón, que creo que le da sentido a la vida, le da sentido a por qué estás aquí y para qué. Y creo que es algo muy grande y que es accesible para todo el mundo. Y merece la pena indagar, merece muchísimo, porque uno va a encontrar, se van a abrir puertas y si tú quieres, como dice Arix, en ese todoterreno puedes descubrir un universo. Ya no digo un mapa mundi, sino un universo de oportunidades. Para mí fue descubrir el propósito de mi corazón, nada más y nada menos, el sentido, ¿no? Que tiene estar aquí por el que estoy aquí. Y creo que ya esto es muy grande, ¿no? Que con esto puedo resumir, porque la parte, por ejemplo, física, pues sí, muy evidente tienes mejora, pero bueno, cuando vienes del campo físico, pues bueno, no es tanta, digamos, tanta evolución para alguien que no tiene conciencia de su cuerpo, ¿no? En mi caso, siempre, bueno, pues vengo de esa conciencia del cuerpo. Aunque con esto también quiero puntualizar, que lo comentaba antes Arix, dentro de la práctica, fíjate, incluso de la asana, no nos rendimos a la destreza física. De hecho, la evolución dentro de la parte del asana, de las posturas, es meditar en el asana. De hecho, para eso aprendemos a meditar, sentados, para luego poder meditar en asana. Y ahí vas a encontrar también verdades muy profundas, ¿no? Entonces, digamos que todas las herramientas te llevan a ese encuentro con lo más elevado que hay dentro de ti. Qué bien. Pues yo creo que bueno, que agradeceros que compartáis esa experiencia de lo que os aporta más a nivel personal. Quiero abrir ya para todos los que nos estén viendo que quieran hacer cualquier pregunta a cualquiera de los invitados, pues es el momento. Podéis escribir por ahí y se las podemos plantear en este ratito que nos queda. Y mientras, pues aprovecho porque me fueron llegando a mí también algunas preguntas. Preguntan por aquí sobre que se veía en esta etapa de confinamiento que nos tocó pasar, pues mucha gente que quizás buscara o probara el yoga. Si creéis que podía ser buscando un poco aislarse de toda esa situación en la de estar pues en casa con noticias por todos lados, si creéis que de alguna forma hay gente que dio ese pasito para probar un poco como buscando algo, esa puerta para aislarse. No sé cómo lo veis. Bueno, puede haber motivos varios, ¿no? Porque la vivencia que hemos tenido con el confinamiento es algo que no nos ha pasado nunca en la vida. O sea, quiero decir, entonces yo creo que aquí cada cual ha hecho una especie de sálvese quien pueda, entre comillas, para gestionar la rutina diaria, bueno, que era
totalmente antirrutinaria, ¿no? Y bueno, pues sí, pues algunos habrán empezado a hacer yoga o por lo menos acercarse a eso como una manera de evadirse. Algunos lo habrán hecho por entretenerse, otros lo habrán hecho, pues bueno, pues por hacer algo, sin más, ¿no? Bueno, cualquiera que sea el motivo, bienvenido sea, ¿no? Con tal de que haya tenido un primer contacto con el yoga o haya utilizado las técnicas del yoga, bueno, ahí está la oportunidad, como decía antes, ¿no? Y bueno, es que tener que gestionar el día a día en esta situación de confinamiento, hay que echar mano de muchas cosas, ¿eh? Qué bien. Bien, me llega otra pregunta. Supongo que, bueno, hacen alusión que una de las cosas que más le gustó del yoga es el hecho de aprender a respirar. Y os pregunta si creéis que la gente, la pregunta es, ¿creéis que la gente sabe respirar? Que Eh, lógicamente para vivir necesitamos respirar, ¿no? Pero la pregunta es esa, si creéis que la gente sabe respirar. Pues por nuestra experiencia, creo que podrá constatar esto Aris, es que la gran mayoría no hay una conciencia en la respiración. Si bien hay gente que viene a actividades de pilates, por ejemplo, yo que imparto clases de pilates, sí que ya es otro tipo de respiración, pero sí que hay una conciencia, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, en concreto pilates, sí que crea una conciencia respirativa. Pero generalmente no hay una conciencia. Y claro, aprender a respirar es aprender a vivir, de alguna manera, un poco alegóricamente, ¿no? Porque uno se hace consciente de cómo está respirando. O sea, el desarrollo de la atención de cómo estoy respirando. Y eso, pues, te devuelve toda la calidad a tu vida, ¿no? Solo a nivel físico, sino consecuente también a nivel emocional, mental. Entonces creo que esto es igual que la parte de física, ¿no? De, a nivel muscular. Es como muy evidente ya desde un primer contacto. Toda esta gente que se puso ahora en el confinamiento, pues estoy segura que lo primero es, wow, qué bien, ¿no? Que esto de respirar. Seguro que empezó con las prácticas y se echaba a dormir y no sé, me llega como que al día siguiente ya decía, parece que me levanto mejor. Seguro que sí, porque es que se da a nivel fisiológico y consecuente también a nivel pues, mental, ¿no? Para quien no esté familiarizado con, ahora estamos hablando de aprender a respirar, ¿no? Y para quien no esté familiarizado con el yoga, ¿de qué forma se aprende a respirar en el yoga? ¿Qué diferencias hay o de qué forma se busca esa conciencia? No sé, Ari, si puedes responder. Bueno, yo cuando iniciamos las clases en el Santa Olaya, cuando hacemos la clase de Hatha Yoga, lo primero que hacemos es tomar conciencia de la respiración. Como dice Nani, es fundamental primero la toma de conciencia de la respiración. Yo lo suelo comparar como leer el libro de instrucciones de tu propia respiración, porque si tú no sabes cómo respira tu cuerpo de manera natural, luego te va a costar un poco más modificar esa respiración a voluntad, ¿no? Entonces, yo creo que va de una manera progresiva. Empezamos, toma conciencia de tu respiración y luego empiezas a añadirle o ayudar a tu propia respiración a que sea más profunda, más lenta y sobre todo que tengas en cuenta que puedes, cuando tú quieres, a voluntad, puedes modificar tu respiración hasta las situaciones más inverosímiles, ¿no? Con lo cual vas a tener todos sus beneficios. Entonces, luego ya vamos poco a poco. Primero empezamos por tomar conciencia de la respiración, que a veces me ha tocado decir a la gente que está manteniendo una respiración lo justa para no morir ahogados. He visto abdómenes que casi ni se mueven cuando... Venga, ahora inspira un poco más profundamente y el abdomen hace así un movimiento minúsculo, así milimétrico de ping, ping, y ya como que están dando el do de pecho con la respiración. Entonces, bueno, decimos, calma, tienes todo el curso por delante para ir reaprendiendo y poco a poco. Respiración abdominal, empezar a utilizar los pulmones desde la parte más profunda, luego la respiración intercostal, luego hacia arriba, en fin, que sea todo progresivo. Yo creo que una clave del reaprendizaje, porque realmente es un reaprendizaje de la respiración, consiste en ir poco a poco e ir añadiendo pautas en la medida que ya
una pauta se domina, entonces damos el siguiente paso. Y cuando esa pauta ya está dominada, entonces vamos a por otra pauta, digamos, un poco más evolucionada, digamos, ¿no? En las técnicas de respiración. Y la verdad que lo de la respiración suele ser una sorpresa para mucha gente que llega a las clases de yoga, porque precisamente llega pensando más si seré lo suficientemente flexible o no para hacer cosas, y luego se da cuenta de que, anda, y ni se me había pasado por la cabeza fijarme en mi respiración o incluso trabajar con ella y por ella, ¿no? Vamos, es una cosa sorprendente lo de la respiración. De hecho, esto no es para vender motos, ¿eh? Cuando ves que la gente te dice que gracias a haber reaprendido técnicas de respiración ha conseguido dominar ataques de ansiedad, ataques de pánico, o mujeres embarazadas que después de venir a clase, ¿no?, insistiendo un montón en la respiración, y luego encontrármelas después de esto, seguramente, Nani, a ti también te ha repasado, ¿no? Encontrártelas después de dar a luz y decir, oye, que cuando estaba pariendo estaba ahí como una jabata con las respiraciones y tal. Pues claro. Eso para mí es, vamos, que me digan eso ya es como, bien, vale, ya trabajo bien hecho. No sé si, Nani, a ti te ha pasado eso alguna vez, sobre todo con las mujeres que han dado a luz, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, tienen muy buenos partos, claro, porque aprenden a respirar correctamente, ¿no? Es un plus. Si bien también en el parto se sabe que pueden asistir a clases, pero digamos es un plus. Como que ya van con la lección aprendida, ¿no? Sí. Y claro, pues es que, a ver, resumiendo, como dice Aris, podemos resumir una frase. Aparte hay una frase hecha. Quien aprende a respirar o que tiene conciencia en la respiración, aprende a vivir mejor. Es que es así. O sea, es la atención, la respiración es la calidad de vida. Porque sin la respiración no podemos pasar. Podemos pasar de todo menos de respirar. Entonces, claro. Muy relacionado con esa frase, cuando la estabas diciendo, Nani, me venía a la cabeza una charla que dio Amelia Carro, que es pues muy amiga de nuestro club y un amante del yoga también. Ella es médico especializada en cardiología deportiva y en esta charla desmenuzaba lo que era la respiración a nivel fisiológico y por el tipo de técnicas, pues, pues a nivel fisiológico explicaba por qué hay tanto cambio y por qué se producen esos beneficios en nuestro cuerpo. Una charla, pues, súper interesante, ¿no? Hablando antes de esa parte de evidencia científica de por qué esos beneficios y bueno, es que interesante. Nos pregunta aquí Andy González si no se está familiarizado con el yoga, ¿por dónde empezar? Aparte de la respiración, ¿qué tipo de yoga? Bueno, contesto a Andy que, pues lo que comentaba antes, dejarse llevar un poco por la sensibilidad que uno tiene, dejarse llevar. Si te dejas llevar, algo interno va a ir hacia ahí. Va a ser ese estilo. Siempre va a haber algo que nos atraiga, un estilo. Tenemos la oportunidad de probar. Aunque bueno, con una sesión yo igual, no sé, probaría más, ¿no? Pero al final se va a encontrar si nos dejamos llevar un poco, ¿no? Tomamos conciencia con nuestra naturaleza en el momento también en que estamos en la vida, ¿no? A nuestras necesidades. Si bien, por ejemplo, para embarazadas, pues a lo mejor evidentemente va a ser un yoga indicado para ese estado en el que estoy, ¿no? De gestación. Luego, a lo mejor, si soy una persona que estoy, no sé, me llega ahora, en competición deportiva, pues buscaré algo que complemente, ¿no? Esa parte. A lo mejor la meditación puede ser, ¿no? También entrar por la meditación. No sé, en conclusión, dejarse llevar un poco. Internamente, si uno escucha un poco la voz interior, va a aparecer, nos vamos a sentir atraídos por ese estilo. Luego podemos probar y con mucha evidencia ahí vamos a saber si es ese estilo o no. Sí. Muy bien, ok.
Pues nada, yo quería agradeceros pues que hayáis estado este ratito hoy aquí con nosotros. Quería invitar a todos los que queréis conocer un poquito más a Aritz y a Nani, que, bueno, Nani en el blog que tienen de la escuela tiene artículos súper interesantes sobre diferentes estilos y creo que son unas lecturas más que recomendables. En el caso de Aritz hizo un trabajo ahora súper bueno, pues durante esta etapa de confinamiento, ¿no? Pues con un montón de recursos también en un canal que tiene de YouTube, que también podéis seguir algunas clases. Entonces, os invito a profundizar más y conocerlos un poco más en ese sentido, pero sobre todo estamos deseando ya que poder activar ya todas las clases en el club para teneros como nos gusta, ¿no? Que es de verdad, sin una pantalla por el medio y poder sentiros un poquito más de cerca, porque sois dos personas pues más que especiales. Sin duda, creo que estáis deseando que se abra un poquito también este desconfinamiento para Nani, para disfrutar del mar, que yo sé que también a quien te conoce sabe que te puede ver por ahí en el sub también haciendo posturas y Aritz seguro que yo creo que es un amante de la montaña, que seguro que lo estarás deseando también, ¿no? Quería pediros un último favor, que si podéis mandar pues un mensaje pues a todos los socios y a todos los que siguieron hoy un poquito la charla. Bueno, pues en mi caso, agradecerte a ti, Javi, principalmente por esta propuesta que ha resultado tan amena y estoy muy agradecida. A Arix, a mi compañera, por estar aquí, compartir. Y también agradecer a los que estáis ahí detrás escuchando, ¿no? Vuestra presencia. Y así, en síntesis, podría decir que es una frase, además de un maestro, Sri Aurobindo, toda la vida es yoga. Es decir, el yoga en sí es una técnica, ¿no? Un método que, como hemos hablado hoy, para resumir, saca lo mejor de nosotras, nosotros mismos. Pero realmente el escenario donde podemos usar esas herramientas es la vida. Entonces, todo este regalo que nos da el yoga, que es descubrirnos externamente, internamente, luego lo vamos a poder disfrutar ahí afuera, en la vida, ¿no? Y para construir una vida mejor para nosotros mismos y para el mundo también, ¿no? Entonces, toda la vida es yoga. O sea, realmente es un estado, ¿no? Más que hacer, es un estado. Y os animo con esto a que tengáis la experiencia, a que os abráis, daos la oportunidad a través de los estilos que sean, incluso puedes cambiar, indagar, daos la oportunidad de crecer y encontrar esa joya interna que todo ser humano tiene y compartirla con el mundo, porque creo que esto tiene que evolucionar, que tenemos que dejar una vida mejor a todos los pequeñitos que están ahí y que están por nacer. Vamos a dejarles un regalo a la humanidad, ¿no? Muchas gracias, Nani. Aritz. Bueno, yo por mi parte, evidentemente, Javi, agradecerte. Me consta que en el club estáis haciendo un trabajo tremendo para que, bueno, diferentes disciplinas, enseñanzas y demás estén accesibles a través del online, ¿no? Me consta que estáis haciendo un trabajo estupendo y, bueno, pues os quería dar las gracias, ¿no? Bueno, a Nani también porque, bueno, hoy fíjate que ha sido a través de la pantalla que hemos tenido más tiempo para charlar porque muchas veces nos cruzamos, yo salgo de clase, ella entra y tenemos para charlar, entonces ha sido un auténtico placer compartir con Nani este momento porque, bueno, en otros momentos en el club nos vemos casi todas las semanas, pero no tenemos este espacio, ¿no? para compartir. Y luego yo, nada, una última reflexión en el sentido de, yo también se lo digo muchas veces a mi alumnado, ¿no? Bueno,
Ahora, después de que llevamos casi una hora charlando aquí sobre el yoga, yo digo, no os creáis absolutamente nada. No os creáis absolutamente nada. Y no lo digo porque Nani y yo estemos mintiendo. Simplemente lo digo porque te invito a que pruebes y entonces saques tus propias conclusiones, ¿no? Si lo que Nani y yo hemos estado compartiendo aquí con todos vosotros tiene algún tipo de sentido. No es que estemos mintiendo, simplemente el yoga es una ciencia experimental. Entonces, sí. Bueno, tú prueba y luego ya irás viendo si las cosas que hemos ido diciendo aquí tienen algún tipo de sentido y sobre todo si tienen algún sentido para ti. Y en esto también coincido mucho con Nani, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? Para vivir. Y vivir es eso, vivir. Vivir experiencias, aprender, evolucionar y sobre todo vivir con mucho amor y con mucho humor, que si no, no merece la pena. Sí. Pues muchas gracias a los dos, un gran placer estar este ratito y nada, espero veros muy prontito, sin la pantalla por medio y disfrutando, ¿vale? Venga, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.